como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar. He derramado hoy mi vida buscándote con ansia, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querube. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querube. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Quiero llamar tu atención y que me mires con pasión. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma, sobre alas de querube. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querube. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Muy buenos días, sí. Así como el salmista David decía, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Amén. Su nombre es el Señor Jesús. Y agregaba el salmista diciendo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén. Un anhelo, una esperanza, una necesidad. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Saludamos a nuestros hermanos que están en sintonía de nuestro programa Conversando las Escrituras, ya de día miércoles, 19 ya, 19 de julio. Aleluya, ya pasamos la mitad del mes y también la mitad del año 2023. Amén. Saludamos a nuestro pastor Arnoldo Cáceres Muñoz, a nuestro hermano Manuel Cárdenas, a nuestro hermano Rodrigo Vázquez Sabios, a su madre también que debe estar en sintonía, Janet Sabios, y a todos los hermanos que día a día, hermanos, están con nosotros. Amén. El día de ayer concluimos con el capítulo 4 del capítulo de Primera de Pedro. Capítulo 4, sí, exactamente. Y hoy continuamos con el capítulo 5. El día de ayer también tuvimos culto en el lugar de Trieste. Y también creo que en muchos lugares. El día de ayer se reunió la iglesia para dar un culto de adoración a nuestro Dios y de enseñanza también, de aprender su bendita y poderosa palabra.
Amén. Sigamos orando por nuestros pastores, sigamos pidiéndole a Dios, hermanos amados, que nos ayude para poder administrar en este tiempo difícil, tiempo final, que está marcando el inminente retorno de Jesús por su iglesia. Donde han aparecido, bueno, una serie de doctrinas diferentes. Y eso marca la apostasía. También la violencia, ¿verdad?, que existe. Y todas estas cosas que son un conglomerado de cosas que nos dan, hermanos amados, la seguridad que lo que está escrito en este libro es real y es verdadero. Amén. Nos da más seguridad. Bien, capítulo 5 dice, aquí estos versículos van netamente apuntados a aquellos que por misericordia tenemos la administración de la iglesia. Este sentir que hubo en Pedro también lo hubo en Pablo cuando se reúne allá en Mileto con los ancianos, cuando se despide de ellos. Pablo sabía que ya no iba a volver a ver su rostro y comienza el apóstol Pedro diciendo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Qué humildad la de Pedro, ¿verdad? ¿Se fijó en un detalle? Mire, escuche. Ruego a los ancianos, ruego. Está hablando el apóstol Pedro. Hoy día los hombres han colocado jerarquías dentro de las iglesias. Han colocado un orden jerárquico. Pero el orden jerárquico, hermanos amados, ha destruido y ha abierto el apetito por el poder. Porque eso es lo que provoca. El orden jerárquico provoca un apetito de poder. Pero aquí el apóstol Pedro, siendo el apóstol, siendo verdad, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Vamos a comparar con la despedida de Pablo ahí en Mileto. Fíjese, y vamos a ver. Dice: enviando pues desde Mileto a Efesio, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por supuesto, porque Pablo estaba ahí. Aquí es una correspondencia. Y cuando vinieron, él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo perdón, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para con mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Un ejemplo de cumplimiento con respecto al ministerio, el cual había sido llamado. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo, escuche bien, todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, escuche, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas. La advertencia, ¿se ha cumplido eso? Claro que se ha cumplido. ¿Mm? Entonces, aquí, hermanos amados, podemos apreciar la advertencia que el Espíritu Santo hace primeramente a través de Pablo, allá en el capítulo 20, y aquí a través de Pedro, diciendo, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no bajo vosotros, escuche, no bajo vosotros, entre vosotros. Pedro se considera también un anciano junto con ellos. No se considera distinto, no se considera mayor que ellos. Se pone ahí a nivel de ellos, lo que hoy día no pasa con muchos pastores. Ciertamente nosotros estamos por delante, nosotros presidimos, aquí hay una pequeña diferencia en un sentido, porque estamos cumpliendo un ministerio como ancianos, como pastores. Pero hoy día usted ve, tal como dijo el Espíritu Santo a través de Pedro, entrarán lobos rapaces y de los mismos habrá hombres que hablen cosas perversas y arrastrarán tras sí a los discípulos. Hoy día hay muchos hombres que se han elegido como apóstoles, como maestros, se han elegido personalmente y buscan, ahora, ¿cómo se conoce? Porque buscan su fama, no buscan la fama de Dios. Con mucha hipocresía engañan y buscan su propia fama económica, rentable para sus bienes. Han cambiado, ¿verdad? Su manera de vivir y han hecho lucro con el Evangelio, mercadería con las almas, presentando un Evangelio que no es el Evangelio de Cristo. Por eso que Pablo advierte que no ha rehusado enseñaros todo el consejo. La palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para corregir. Pablo le dice a Timoteo que lo dejó en Creta para que corrigiese lo deficiente. Hay cosas que hay que corregir de lo que se nos ha enseñado, pero no todos quieren ser corregidos. No todos quieren ser, hermanos amados, amonestados o exhortados. Pero aquí es claro el apóstol. ¿Aprendió el apóstol Pedro? Sí, aprendió mucho. Y aquí dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, escuche, sino voluntariamente. Pablo dijo, ustedes vieron cómo yo he hecho esto, me he esforzado, he enseñado la palabra por las casas, en el templo. Y nada de ustedes codiciados, ni vestidos, ni nada. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Cuando esperamos la retribución de los hombres, estamos equivocando el camino, como ministros, como siervos. Pero cuando esperamos la retribución de Dios es diferente. Nosotros sabemos que Dios paga. Amén. De una u otra manera. Mire, dice, no como tenía... A ver, hoy día está sucediendo algo extraño en las iglesias. Para tener plata, para tener dinero, para mantener la obra o para seguir la obra, ha penetrado una ideología foránea, por ejemplo, de hacer comida, vender cosas y hasta llegar a hacer rifas o imponer una cuota. La pregunta mía es, ¿eso es confiar en Dios? Pregunto. Usted responda. ¿Eso es confiar en Dios? Hay que analizar. Hay que analizar. Dice,
no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Nosotros los pastores debemos entender que no somos dueños de las ovejas. La iglesia, Cristo la ganó por su sangre. El dueño de la iglesia es Jesús, porque Él la ganó con su sangre. Me viene a la memoria la parábola de la viña que hace el Señor en Isaías. ¿Mm? Y cuando el Señor viene en carne, ¿verdad? Le dice a los fariseos que un hombre había plantado una viña, la había cercado y la había arrendado a unos labradores. Y cuando vino a buscar del fruto de la viña, los labradores que se habían adueñado de la viña, mataron a algunos los apiedraron, los afrentaron, los mandaron. Y el dueño de la viña dijo, voy a mandar a mi hijo, a lo mejor a este le van a tener respeto. Y cuando estos labradores que se habían adueñado de la viña, dijeron, matemos al hijo, este es el hijo, matemos el heredero. Y nos quedamos con la viña. Y Jesús les pregunta a los mismos fariseos qué hará el dueño de la viña. Y ellos le responden su sentencia. Y él se los dijo, hermanos amados, que él tomaría la viña y se la daría a gente que produzca. Y a usted, pastor, a mí, y a muchos pastores, y a todos los pastores que tienen el título de pastor. Debemos pensar como pensó Jesús. La viña no es nuestra. Nosotros somos administradores, pero debemos hacer una buena administración. No como nosotros queramos, como dice aquí Pedro, no como teniendo señorío. Hay pastores que tienen la doctrina de los nicolaitas. Se han adueñado de la grey. Son amos y señores. Eso lo denuncia el libro Apocalipsis. Luego dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igual, cuando aparezca, nosotros vamos a recibir el pago. No debemos esperar el pago hoy. Tal vez algún hermano nos ha defraudado, pero nosotros debemos seguir haciendo nuestro trabajo, nuestra tarea, nuestra labor como ministro, como apacentador, como cuidador. Por eso cuando Jesús llama a Pedro, y por eso que Pedro está poniendo esto aquí. Pedro, ¿me ama más que hace esto? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. Pedro entiende el mensaje una vez venido el Espíritu Santo, porque dice la Escritura que Pedro se puso triste. Entonces, hermanos amados, así como nosotros, como pastores, exhortamos al pueblo, nosotros también debemos vivir como queremos que el pueblo viva. No debe haber diferencia. Pablo lo dijo a Timoteo, presentándote tú. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que has aprendido, de lo que has aprendido conforme a la doctrina. El peor enemigo nuestro somos nosotros mismos. Y tenemos que cuidarnos, hermanos, para que el enemigo de nuestra alma no nos emborrache. Por eso que cuando dice, no os embriaguéis de vino con el cual hay disolución, más bien ser lleno del Espíritu Santo. Por ahí en un relato de Lucas, dice que el siervo empezó a embriagarse y a golpear a los criados. Porque dice, el Señor se tarda. Y el siervo empezó a embriagarse y a golpear a los criados. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser el pago para que el siervo, verdad? Debemos considerar, hermanos amados, y debemos tener cuidado, porque recuerde que la Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La venida de Cristo va a ser, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, hermanos, pastores, debemos tener cuidado cómo estamos administrando. Hay ministros que dicen,
a mí nadie me enseña. Yo hago como quiero. Y ahí vemos, hermanos amados, la soberbia. Fíjese, aquí dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿ve? Se hacen dueños. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas no estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Se fija, hermanos amados, que debemos considerar las palabras que el Señor, hermanos amados, nos enseña cómo debemos conducirnos? Estoy buscando eh, lo del siervo, que es muy claro con lo que está aconteciendo. Es como aquel que recibe también los talentos, ¿verdad? Aquí está la parábola, ¿cierto?, de la viña. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a un siervo, bueno, aquí voy a resumir un poco por el tiempo, más los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémoslo, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues, ¿qué hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otro. Cuando oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolo dijo, pues es lo que está escrito. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere será desmenuzado. ¿Se fija, hermanos amados, que el apóstol Pedro está advirtiendo cómo debe ser nuestro comportamiento con respecto, hermanos, a la administración? Y como decía, hoy día muchos se han sublevado y quieren hacer lo que ellos quieren y no se consultan las escrituras. Aquí parece que está. Voy a buscarlo. Y sigo leyendo para ir concluyendo. Dice, igualmente jóvenes está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Amén. Hoy día, lamentablemente, tenemos una juventud soberbia que no escucha a los ancianos, que no lo escucha, que hacen lo que quieren. Y por eso que el apóstol Pedro advierte con respecto también a esto. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí está, Lucas 12:45.
para completar, hermanos, lo que venimos diciendo, porque no solamente la exhortación tiene que ser para la iglesia, nosotros también tenemos que ser exhortados. Amén. Dice el Lucas 12:45, más si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor, más si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y lo pondrá ¿con quiénes? Con los infieles. Y el apóstol Pedro dice, cuando venga el príncipe de los pastores, nos va a dar la retribución. Humillaos, pues, dice la Escritura, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ciertamente, no está encubierto el padecimiento que podamos tener por causa de servir al Señor, pero Pablo expresa de esta manera, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. El sufrimiento, hermanos amados, es momentáneo. Sí, es momentáneo. La aflicción es momentánea, pero el gozo será eterno. Y aquí es donde, hermanos amados, nosotros tenemos que elegir qué es lo que nos conviene. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, Jesucristo, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, escuche, el mismo perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludamos unos a otros con ósculo de amor, paz, y sean con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. La conclusión de la carta del apóstol Pedro, la primera, amén, nos alienta, hermanos amados, nos exhorta y nos alienta a seguir adelante, aún en la aflicción, aún en la aflicción. Porque tal como dice que estos sufrimientos se van cumpliendo en todos los hermanos en el mundo. No piense que usted solamente padece por causa del Señor. Todos padeceremos de una u otra manera. Alguna prueba, alguna aflicción. Pero no olvide esto, que a Él lo afligieron mucho más de lo que podríamos estar afligidos nosotros el día de hoy. Le animo, hermano, amigo, a buscar a Dios, a buscarlo con todo el corazón, a llenarse de Él, a no desmayar, a hacer bien, amén, a hacer bien, a hacer como la voluntad de Dios lo requiere, a no hacer nuestra propia voluntad, a no caminar conforme a lo que nosotros queramos, con soberbia, sino con mucha humildad, sometiéndonos a su voluntad. Hermano, hermana, consideremos cómo estamos caminando, cómo estamos llevando nuestro caminar, si por este estamos agradando a Dios o nos estamos agradando a nosotros mismos. Sentémonos un momento y a la luz de las Escrituras examinémonos. Nadie, dice la Escritura, sea sabio en su propia opinión. Por eso que aquí dice que Dios resiste a quienes, a los soberbios, y a los humildes le da gracia. Pero este contexto es generalizado. ¿Por qué? Porque en la iglesia no hay nadie mayor que otro. Amén. Por eso que Pablo dice, la grey que está entre vosotros, a nosotros, los ancianos, y a los jóvenes,
Les dice que estén sujetos a quienes, a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hoy día la soberbia corona en el mundo a la gente. Los hijos ya no tienen respeto por los padres. Los padres en su soberbia han abandonado su actividad. Y así, hoy día, la soberbia del hombre, yo hago lo que quiero, total, es mi vida. No es tu vida. Yo me hago aborto, dice la mujer, porque es mi cuerpo. Sí, podrías tú tener autoridad sobre tu cuerpo, pero no sobre el cuerpo que está dentro de tu vientre. Aunque la ley hoy día lo autoriza, pero la ley del hombre. La ley del hombre hoy día autoriza el divorcio, hoy día autoriza el aborto, hoy día autoriza la maldad, pero la ley del hombre, la ley de Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Como dice Hebreo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Debemos meditar cómo estamos llevando nuestro caminar, cómo estamos, hermanos, sirviendo al Señor. Que Dios le bendiga. Mañana continuamos con la segunda carta, y esperando que haya sido de gran provecho. Comparte el video con los hermanos, con los amigos, y que sea de gran bendición. Dios bendiga a nuestros pastores, Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a todos los santos. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bendiciones. Hasta mañana, si Dios lo permite. Amén.